Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Hoy vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a leer la epístola de Jacobo o Santiago y nos vamos a fijar bien cuáles son las variantes textuales en las cuales hay diferencia entre tres traducciones. Las traducciones modernas, la Reina Valera y la traducción del texto bizantino según la familia 35, que se llama la palabra preservada. Entonces, tenemos tres grupos de traducciones. Las que están basadas en el texto crítico, usualmente Nestlé Aland, Pleca, Sociedades Bíblicas Unidas, que son llamadas las versiones modernas. Esas versiones son la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la NTV, la NBI, la TLA, la BTX y todas. Pero hay un grupo de traducciones que se llama Reina Valera. Puede ser Reina Valera Gómez, Reina Valera Sociedad Bíblicas Trinitaria, Reina Valera 60, que es la más conocida por todos. Pero de la Reina Valera hay un montón de versiones, 1977, 2000, 2010, 2015, actualizada, hay un montón, sí. Pero todas esas se agrupan bajo Reina Valera, porque vienen del texto recibido. Es decir, la Reina Valera traducen el texto griego llamado texto recibido, mientras que las versiones modernas no traducen el texto recibido, lo que traducen es un texto diferente, un texto que se llama texto crítico, que hay varios, pero típicamente es un texto crítico de una edición que se llama Nestlé Aland, que es la misma palabra por palabra que la que usa las Sociedades Bíblicas Unidas, que es distinta a la Trinitaria. Las Sociedades Bíblicas Trinitarias y las Sociedades Bíblicas Unidas tienen una historia en común, pero se dividieron. Entonces, las sociedades bíblicas trinitarias se quedaron con el texto recibido, mientras que las sociedades bíblicas unidas se unieron, las sociedades bíblicas unidas protestantes del viejo mundo con el Vaticano, con los católicos, para hacer un solo texto crítico. En el texto crítico, los editores, que son cinco, los cambian cada 10 o 20 años. Escogen cuáles son las palabras que ellos piensan que tiene que ir allí. En el punto de variación, ellos dicen, yo creo que esta. Lo hacen basado en cánones preestablecidos, pero estos cánones no son estrictos, no son rígidos, y entonces uh, hay mucha subjetividad con respecto a cuál es la variante correcta y cuál no. Es tanto así que esos cinco editores había veces que no se ponían de acuerdo. Entonces, ellos escribían cuando tenían duda y cuando estaban puestos de acuerdo. Bien, bien. Entonces, les explico esto para que vean la importancia de que hay que conocer estos tres grupos de traducciones, las traducciones versiones modernas del texto crítico, las del texto recibido, que son la Reina Valera, y las del texto bizantino, que está pues la palabra preservada, que sigue el texto bizantino de un grupo de manuscritos bizantinos que son los mejores, que se llama Familia 35. La Familia 35 es un grupo de manuscritos que son los mejores manuscritos de todo el Nuevo Testamento y de el grupo enorme de manuscritos llamados bizantinos. Entonces, lo que les voy a presentar es el texto traducido al español de ese texto bizantino de la familia y les voy a presentar las diferencias con la Reina Valera y las demás versiones modernas para que veamos a, a dónde estamos con respecto al texto. Y
Va a ser un ejercicio un poco prolongado. Si yo veo que me paso mucho del tiempo, lo vamos a dejar para 2 videos. Así que acompáñenme, no se olviden de darnos like y pues en el nombre de Dios, manos a la obra. Y bueno, aquí tenemos entonces la epístola de Jacobo, a su mano izquierda y a su derecha las variantes textuales. Epístola de Jacobo. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora, saludos. Hay una llamada de atención aquí, Jacobo, y la nota dice tradicionalmente San Jacobo. Sanctus Jacobus se transformó en Santiago. El texto griego tiene solo Jacobo. Y aquí donde dice siervo, literalmente significa esclavo. Vamos a ir al versículo 2. Considérense muy afortunados, hermanos míos, cuando se encuentren rodeados por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce fortaleza interna. Pero dejen que esa fortaleza interna finalice su trabajo para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Aquí en el versículo 1 al versículo 4 no hay variante de importancia. Vamos a leer del 5 al 8. Pero si alguno de ustedes carece de sabiduría, que se la pida al Dios dadivoso, que da generosamente a todos y no reprocha, y se le dará. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar que es llevada por el viento y sacudida de allá para acá. Que tal hombre no piense que recibirá algo de parte del Señor, siendo un hombre vacilante e inestable en todos sus caminos. Aquí existe una variante. Eh, en el versículo 5 dice que da generosamente a todos y no reprocha. Entonces, no reprocha es la variante que aparece en la familia 35 y en el 70.3% de todos los manuscritos griegos. Hay un pequeño porcentaje de manuscritos que en lugar de decir y no reprocha, dice y sin reproche. Te voy a marcar esto, vamos a marcarlo aquí en amarillo. Y vamos a marcar aquí también, vamos a ver si podemos hacerlo. Sí, correcto, en amarillo. Entonces, ¿qué resulta? Que el texto recibido y Nestlé Aland ponen sin reproche. Es decir, que lo que todos hemos leído en la Reina Valera o en la NBI o en la Biblia de las Américas o en la Nueva Traducción Viviente es sin reproche. Sin embargo, el 70.3% de los manuscritos dicen y no reprocha. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que eh, el texto recibido y el texto crítico dicen que Dios da generosamente a todos y sin reproche. O sea, que da sin reprochar a nadie, sin reproche. Sin embargo, si aceptamos la variante que está en la familia 35 y casualmente en la mayoría de los manuscritos, que es y no reprocha, la diferencia es que el Dios dadivoso da generosamente a todos y no reprocha. Entonces, no es una descripción de cómo es que da. No es que da sin reproche, sino que cómo trata a todas las personas, ya sea que le pidan o que no le pidan nada, él no reprocha a nadie. Sí. Entonces da un significado un poco distinto. Pero vamos a seguir. Más adelantito las variantes se ponen bien repetitivas, entonces voy a estar haciendo
un alto en cada una de ellas. Pero antes quiero que repasemos entonces el versículo 1.5. Nos vamos a ir a Bible Gateway y por ejemplo aquí en la Biblia de las Américas dice sin reproche, ¿verdad? Y si nos vamos a todas las traducciones, por ejemplo, la NBI dice sin menospreciar a nadie. Aquí sí lo toma como más amplio, ¿verdad? Como la variante de la familia. Eh, pero aquí la Reina Valera del 60 dice sin reproche, ¿verdad? Entonces, solo para que vean que cada traducción es fiel a su texto griego, al texto griego que están traduciendo. Del versículo 9 en adelante. Ahora bien, el hermano de condición humilde debería de gloriarse en su alta posición, pero el hermano rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque sale el sol con su ardiente calor y marchita la hierba y su flor se cae y perece la belleza de su apariencia. Así también el rico será marchitado en sus empresas. Versículo 12 en adelante, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí hay una nota que es que esta palabra tentación puede ser traducido también como prueba. Recuerden que Dios prueba al ser humano, pero no lo tienta. Debido a que el contexto en este párrafo es de tentación, entonces aquí le colocamos la palabra tentación en lugar de prueba, pero cualquiera de las dos es aceptable. Repito, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de haber sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Aquí hay otro asunto. Entonces voy a ir marcando aquí eh, las notas. Ok. Entonces aquí el Señor es lo que dice la familia 35 y casualmente el 93.8% de todos los manuscritos. El Señor. ¿Quién es el que da esa corona de vida a los que le aman? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Si nos vamos acá arriba es el Señor Jesucristo. De ese es el Señor que se está hablando, ¿sí? Entonces, claro, el Padre le ha entregado el juicio al Hijo y el Hijo va a juzgar a todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, a la iglesia. Y según el desempeño de cada quien, Él va a dar coronas. Se mencionan unas 5 coronas en el Nuevo Testamento. Esta es la corona de vida. Usted no está hablando de la vida eterna. La vida eterna no es por desempeño, no es por mérito, no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Pero aquellos que aman a Jesucristo, aman al Señor Jesús, el Señor les va a dar una corona. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que el 3.6% de los manuscritos dicen Dios. Ahí, en vez de decir Señor, dicen Dios. Y el papiro 23, el códice sinaítico, códice alejandrino y el Vaticano, junto con el 2% de los manuscritos, tienen una omisión. Entonces aquí, ¿saben qué? Mejor lo voy a poner de color rojo para que sea una diferencia. Entonces, aquí lo que tenemos es una omisión. Omisión, es decir, que aquí recibirá la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Así es como dicen estos 4 manuscritos y el 2% de los manuscritos. Y así es, ese es el texto que traduce las versiones modernas. Entonces, las versiones modernas aquí no dicen quién es el que ha prometido.
la corona a los que le aman. No dice quién, porque el texto que ellos traducen lo que tiene es una omisión. Vamos a ver 1.12. Entonces vamos a meter aquí, vamos a ir a ver la Biblia de las Américas que está basada en Nestlé Aland. Dice, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y si se fijan bien, la frase el Señor está en cursivas y aparece en cursivas en la Biblia de las Américas porque ellos identifican en cursivas las palabras que ellos meten al texto y que no son parte del texto. Ellos son honestos al respecto. Pero si nos vamos al resto de las traducciones, vamos a ver que, por ejemplo, la Dios habla hoy pone que Dios ha prometido. Sí. La NTV dice que Dios ha prometido. La NBI dice, interesantemente, dice que el Señor ha prometido. Entonces, aquí, justo aquí, la NBI se va con la familia 35 y no traduce su propio texto, porque la NBI está traduciendo el texto crítico. Ahora, la PDT dice que Dios. Si nos vamos a la Reina Valera, dice que Dios ha prometido. La corona de vida que Dios ha prometido, ¿verdad? Y todas las Reina Valera dicen que Dios ha prometido. Entonces, todas las versiones, Reina Valera y modernas, dicen que Dios ha prometido, excepto la NBI. Y la palabra preservada, como nosotros nos dirigimos por lo que dice la familia 35, y en este caso, en los textos de la familia dicen el Señor. Y así está la situación. Entonces, digamos, yo me había aprendido este pasaje de memoria de la Reina Valera. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, pero realmente el texto dice que el Señor ha prometido a los que le aman. Versículo 13 en adelante. Que nadie al ser tentado diga, estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propio apetito carnal, que en otras versiones dice concupiscencia, al ser arrastrado y seducido. Luego el apetito carnal, una vez que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, después de haber sido consumado, produce muerte. No se dejen engañar, mis queridos hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, descendiendo del Padre de las luces, en quien no hay cambio o sombra de variación. Por su voluntad nos engendró por medio de una palabra de verdad, para que podamos ser como primicias de sus criaturas. Entonces, mis queridos hermanos, sea todo hombre rápido para oír, lento para hablar, lento para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Aquí hay tres variantes. La palabra entonces, que no aparece así en el texto crítico. Texto crítico dice sepan. No me digan cómo terminó de variante ahí. No me pregunten. Sepan. Sí. De aquí donde dice, entonces mis queridos hermanos, dice sepan, mis queridos hermanos. Y para rematar, hay otra variante que en lugar de decir sea todo hombre rápido, el texto crítico con las versiones modernas dicen pero sea. Entonces, ay, no tiene mucho sentido al momento de traducir. Las versiones modernas tienen sepan, mis queridos hermanos, pero sea todo hombre rápido para oír. Entonces, eh,
parecerían dos oraciones, ¿sí? Y sí queda como difícil el pasaje de interpretar, pero es que uno de los cánones de la crítica textual es escoger el pasaje, perdón, la variante más difícil. Entonces, claro, les queda un texto difícil de comprender, difícil de traducir. Ahora entonces vamos a ver estas dos variantes en la Biblia de las Américas, sepan o y pero sea. ¿Cuál es el pasaje? 1:19. Aquí está. Esto sabéis, mis amados hermanos, punto. Pero que cada uno sea. Este, pero que cada uno sea, es la segunda variante y la primera es esta. Esto sabéis. Entonces, ellos le ponen esto en cursivas, porque es que si no ponen la palabra, esto, entonces solo queda, sabéis, mis amados hermanos. Y esa es toda la oración. Entonces, ¿verdad? Está como mochado el texto. Ahora, el resto de las versiones, ¿cómo son? Como agarran la arruga que ha producido la crítica textual en el texto y la planchan. Entonces queda, digamos, en la NBI dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. ¿Sí? Entonces no se nota la, el mal texto griego. ¿Sí? Digamos acá, para saber, esta gente dice, sabed, mis queridos hermanos, que es preciso tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, planchan un poco la situación como para que, ¿verdad? Para que no se note ahí la situación lingüística. Ahora, hay una variante que es un poco menor, que dice, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. No produce, es un poquito diferente a lo que tiene el texto crítico, que tiene no obra, ¿verdad? El texto crítico dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso suena, no sé cómo les suena a ustedes, pero suena un poco raro. Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, incluso que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Bueno, ahí sí suena un poco más. Entonces, nos vamos a ir aquí a ver cómo lo pone la Biblia de las Américas, que por ser una versión literal, pues pone todo. Dice, la ira del hombre, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? No obra, en lugar de no produce, ¿verdad? Ellos ponen no obra porque precisamente ese es el texto que están traduciendo. Am, Ahora vamos del versículo 21 en adelante. Por tanto, haciendo a un lado toda inmundicia y abundancia de maldad, reciban como mansedumbre la palabra implantada que puede salvar sus almas. Aquí tenemos una variante sus, el 25% de los manuscritos dicen nuestras almas, pero no lo vamos a tomar en cuenta porque no afecta ninguna de las otras traducciones. Versículo 22. Además, conviértanse en hacedores de la palabra y no solo en oidores, engañándose a ustedes mismos. Conviértanse en hacedores de la palabra. Eso dice el 89%, la familia 35%, el texto recibido, Inestreado. O sea, que eso es lo que dicen todos, ¿verdad? Hay un 6% que dice la ley, hay un 4% que dice las palabras y hay otras dos variantes por ahí. Y no solo. De la palabra es solo, es lo que dice todo, pero hay un 1.2% de manuscritos que dice y no en oidores, ¿verdad? Omite la palabra solo, pero igual no afecta el resto de las traducciones. Así que vamos a seguir. Versículo 23 en adelante, porque si alguno es oidor de la ley y no hacedor,
Este mismo es como un hombre que contempla su rostro natural en un espejo. Aquí tenemos la ley y aquí hay una variante interesante porque es una variante que aparece en la familia 35. Eh, Recuerden que arriba dice, conviértanse en hacedores de la palabra. ¿Sí? Y el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de lo natural, es que el escriba dice de la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que todos los manuscritos de la familia 35 dicen la ley, porque si alguno es oidor de la ley. Sin embargo, eh, el 69% de los manuscritos y el texto recibido y el texto crítico tienen la palabra. Ahora, si nos ponemos a pensar que justo un versículo antes dice la palabra y no la ley, entonces pudo haber sido la causa del error. En vez de escribir ley, pusieron palabra a los escribas, como les había dicho. Pero también si nos ponemos a pensar que es una epístola escrita a los judíos creyentes, judíos mesánicos de aquel tiempo. Entonces, si aquí dice, si alguno es oidor de la ley y no hacedor, es natural que esa sea pues la lectura real, la original. Ahora, este tipo de ejercicio de que estamos tratando de dilucidar subjetivamente, es lo que hace, digamos, la crítica textual para ellos decidir cuál es la variante correcta. Sin embargo, no es la mejor manera. La mejor manera de decidir cuál es la variante correcta dentro de varias es la metodología que está atrás de la familia 35. Entonces, nos estamos basando aquí en la palabra preservada en un texto que está contenido en los mejores manuscritos, en la mejor línea de transmisión textual a través de los siglos. Y de eso se trata el canal, de presentarles tanto la traducción al español como las variantes griegas que están en la familia. Y bueno, esa es parte de la razón por la cual estamos leyendo esta carta. Bueno, y aprovechando que el tema es que estamos tratando de explicar ahorita en esta serie es que la fe sin obras es muerta. Pero, pero como he tenido que leer todo el libro varias veces, pienso que, y como en el video anterior estuvimos hablando de las variantes, pero solo de 3 versículos, entonces pienso que lo apropiado es tener una lectura inicial presentando las variantes y después una lectura ya explicando el contexto general de toda la carta. Vamos a seguir aquí en el versículo 23. Dice, porque si alguno es oidor de la ley y no hacedor, este mismo es como un hombre que contempla su rostro natural en un espejo, porque él se contempla a sí mismo, luego se marcha e inmediatamente se olvida cómo era. Pero el que observa atentamente la ley perfecta de la libertad y permanece en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de obra, será bendecido en lo que hace. Si ustedes se fijaron, hay dos pronombres y entonces eh, hay una diferencia también con el texto crítico que ellos omiten ese primer porque ellos se van por el texto más corto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van por? Bueno, voy a colocar también no solo el versículo, sino también en la variante. Entonces, como ellos se van por el texto más corto, entonces, claro,
y como allí hay una repetición, entonces escogen mejor omitirlo, ¿verdad? Entonces, ahora, el texto recibido, aunque el texto recibido tiene esos dos estes, realmente no lo ponen así en ninguna de las traducciones perdón, como la Reina Valera, sí, que es el texto recibido, el texto recibido y la Reina Valera tienen los dos pronombres, pero no lo colocan así, ya al momento de traducir. Vamos a ver. 1.25. Ok, vamos a ver acá. 1.25. Y nos vamos a ir a la Reina del 60. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Sí, para que vean, ¿verdad? No ponen los dos estes. Versículo 26. Si alguno entre ustedes piensa que es religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura e intachable delante de Dios y Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, guardarse sin mancha del mundo. Aquí hay una variante que si alguno entre ustedes, es lo que está escrito, es lo que dice la familia 35 y el 88.6 de todos los manuscritos y el texto recibido. Sin embargo, la, el texto crítico omiten el entre nosotros. Vamos a ver si alguno piensa que es religioso, pero aquí dice si alguno entre ustedes. Vamos a ver cómo lo pone, es el 26. De la Reina Valera dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿verdad? Entre ustedes, perfecto. Lo traduce bien, pero vamos a ver, la Biblia de las Américas dice, si alguno se cree religioso, no dice entre ustedes. Igual, aquí la NBI, si alguien se cree religioso, pero no dice entre ustedes. Y más adelante vamos a ver por qué esto es importante. Hay otra variante aquí, delante de versus delante del. Es algo poco, es algo, ah, no creo que le hayan cachado las traducciones. Que delante de significa que no hay un artículo definido antes de Dios y Padre. Eh, ¿Verdad? Entonces, es una pequeña diferencia. Lo pongo porque, bueno, me comprometí a colocar todas las diferencias que habían y, bueno, eso lo valoran ustedes si es algo importante o no. Ok, entonces, en el capítulo 1, ¿cuántas variantes tenemos que hay diferencia entre la familia y ya sea usualmente las versiones modernas o el texto recibido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, hay 9 variantes en el capítulo 1 a donde hay diferencia entre un texto y el otro texto griego, ¿verdad? Y probablemente se impacte en las traducciones. Ahora bien, llevaremos un poco más de media hora. Creo que sí me ajusta el tiempo para hacer un video no tan largo y revisar de paso el capítulo 2, ¿verdad? Que es el que más nos interesa. Versículo 1 del capítulo 2. Hermanos míos, dejen de tener la fe de nuestro Señor Jesucristo, la gloria, con parcialidad, porque si entra en su sinagoga un hombre con anillo de oro, con ropa fina
y también entra un pobre con ropa andrajosa y le prestan una atención especial al que anda con ropa fina, con la ropa fina, y le dicen a este, tú siéntate en esta silla especial. Pero le dicen al pobre, tú quédate en pie ahí o siéntate aquí debajo del estrado de mis pies. ¿No han sido divididos ustedes mismos y se han convertido en jueces con pensamientos malignos? Hay varias variantes ahí. Tenemos de la 16 a la 19. La 16, sí, aquí hay una diferencia entre la familia 35 y las versiones modernas. ¿Va? En vez de su, las versiones modernas dicen la. Porque si entra en su sinagoga, o sea, la sinagoga de ella es algo más específico, o si entra en la sinagoga. Dicho sea de paso, la palabra sinagoga no aparece traducida en ninguna de las versiones, ni de la Reina Valera ni de las modernas. A pesar que es una carta dirigida a judíos creyentes y a pesar de que ahí el texto griego dice sinagoga, no dice iglesia o congregación. Tenemos otra diferencia aquí en el versículo 3 y le prestan una atención especial al que anda con ropa fina y le dicen a este. Entonces, a este está presente en la familia y en el 91% de los manuscritos. Sin embargo, es omitido por el texto griego que traduce en las versiones modernas. Vamos a marcarlo aquí también. Ay, yo creo que no, sí, como no estamos bien. Ok. La palabra siéntate, vamos a ver allí o siéntate. Ahí no hay variación con el texto recibido ni el texto crítico. Va. La siguiente es aquí. Sí. Entonces la palabra aquí que está en la familia, en el 93.2% de los manuscritos, también es la variante que aparece en el códice sinaítico, fíjense. De aquí hay una discrepancia entre el sinaítico y el Vaticano. ¿Sí? Del Vaticano omite la palabra aquí. Y miren, son cosas chiquitas, ¿verdad? El hecho que aquí ya en el capítulo 2 tenemos tres variantes chiquitas, son tres omisiones. Y, y bueno, ahí hay un microdaño en el texto y de lejos no se ve, pero ya de cerca al ir letra por letra, palabra por palabra, tiende a afectar el texto, ¿verdad? Y aquí tenemos, aquí lo vamos a poner en amarillito también. Ok. Y tenemos una variante más. No han sido divididos, ¿verdad? Eh, pero ese es el texto, sí. Entonces, esta variante no versus la variante también no. Eso es lo principal aquí. Vamos a ponerlo en azul. ¿Por qué en azul? Porque el texto recibido dice también no. O dice y no han sido divididos ustedes, pero usualmente ese y se traduce como también. Ya vamos a ver cómo lo tiene la Reina Valera. Eh, pero aquí lo de importancia es el asterisco. Cada vez que aparece un asterisco en el aparato crítico, en las notas al pie de la palabra preservada, significa que la variante presentada en el texto, en este caso la palabra no, es una variante propia de la familia. En diferencia, y si ustedes pueden ver aquí, el porcentaje está en 26.8%. El 26.8% de los manuscritos, que es una minoría, dicen no, mientras que el 72.2% dicen también no.
de por qué escogemos aquí la variante minoritaria y no la mayoritaria. Porque el texto de la familia 35, aunque el 99% del tiempo es un texto mayoritario, en realidad no es una metodología basada en mayoría, es una metodología basada en el mejor grupo de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Entonces aquí nos vamos por la lectura de la familia, ¿verdad? Como les digo, es algo mínimo, es algo poco. Hay variantes que las puse solo para que vean que existen algunas diferencias. Ahora vamos a leer del 2.5 en adelante. Escuchen bien, mis queridos hermanos. No ha escogido Dios a los pobres del mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Entonces acá, del mundo es la variante de la familia junto con el 90%, 90.7% de los manuscritos. Sin embargo, Nestlé Aland tiene algo distinto, tiene el mundo. No dice del mundo, sino el mundo. Escuchen bien, mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los pobres, el mundo, para ser ricos en fe. Entonces, no tiene mucho sentido, pero ese es el texto griego que ellos han escogido. ¿Por qué? Porque es el que aparece en el Sinaítico y en el Vaticano. Cuando arriba ustedes mismos vieron que en esta variante hay una discrepancia entre el Sinaítico y el Vaticano. Pero cuando están puestos de acuerdo, usualmente la crítica textual se va por lo que dice el Sinaítico y el Vaticano. No creo que eso salga así, que se vea tan fácil en las versiones modernas, ¿verdad? Como les digo, plancha en el texto, entonces no se ve. Versículo 6. Pero ustedes han deshonrado al pobre. Aquí, han deshonrado es una variante interesante porque hay una pequeña cantidad de manuscritos de la familia que en lugar de decir han deshonrado, dice han preparado. Pero no es en ninguna forma indicativo que hay confusión en la familia. Sin embargo, lo coloco por razones de transparencia para que vean que los manuscritos tienen sus diferencias y sus variaciones. Sin embargo, lo importante de la familia es que la mayor parte de las veces está puesta, o sea, no la mayor parte de las veces está puesta de acuerdo, no, eso no es lo que quise decir. Siempre está puesto de acuerdo, o sea, siempre hay mayoría hacia uno o hacia el otro lado. En este caso, la mayoría de los manuscritos de la familia dicen han deshonrado y unos pocos dicen ha preparado. Entonces, la variante correcta se establece por lo que dice la mayoría de los manuscritos de la familia 35. Vamos a seguir. ¿Acaso los ricos no los oprimen a ustedes y los arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes son llamados? Si ustedes en verdad cumplen la ley regia conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Aquí hay dos notas al pie. Una es para poner una pequeña diferencia de a ti mismo versus a sí mismo. Y la otra es para indicar que este amarás a tu prójimo como a ti mismo es una cita de Levítico 19:18. Seguimos con el versículo 9. Pero si muestran parcialidad, cometen pecado, siendo sentenciados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un solo punto, se ha convertido en culpable de todos. Y aquí guarda, vamos a ver, guarda, guardara. Entonces es una pequeña diferencia, pero en el texto griego existe. Que aquí el que guarda, si
El que guarda está en subjuntivo, ¿verdad? Guardar está en otro tipo de subjuntivo. Pero en el griego, el que guarda aparece en indicativo y la variante del texto recibido lo pone escoge la variante en subjuntivo. Em, entonces, al español no hay mucha diferencia, ¿sí? Pero lo voy a colocar aquí como una de las diferencias entre el texto de la familia y el texto crítico. Pero falla. Igual, aquí está en indicativo y en el texto crítico aparece en subjuntivo. De- cuando sale en indicativo en el griego, el que guarda toda la ley, pero falla, está hablando de algo en realidad. O sea, es una condición que se acerca más a la realidad que sí cuando aparece en subjuntivo. Cuando aparece en subjuntivo es algo un poco más hipotético y menos real. Entonces aquí hay un énfasis de que esto es algo real. Y eso es lo que significa. ¿Sí? Ahora vamos al versículo 11. Eh, porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y aquí hay una variante que también tiene que ver con indicativo versus subjuntivo. No cometas adulterio y no mates versus no cometerás adulterio y no matarás. Pero como el no cometerás adulterio y no matarás, solo es que sale así en el texto mayoritario en el texto mayoritario de Hodges y Farstad y en el texto bizantino de Robinson y Pierpont. Pero como realmente no hay diferencia con el texto recibido y Nestlé Aland, entonces no lo vamos a colocar aquí delineado, ¿verdad? También hay una nota que es la 27 y, y que corresponde al lugar del Antiguo Testamento a donde dice no matarás y luego a donde dice no cometerás adulterio y a donde dice no matarás, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 12. Hablen y actúen como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no muestra misericordia. Esa ley exalta a la misericordia por sobre el juicio. Y si ustedes se fijan, esa ley está en cursivas y lo tuvimos que incluir porque esta parte de exalta a la misericordia resulta que en el texto griego hay una diferencia significativa que ya les explico. Exalta a la misericordia. Eh, Debido a que en el griego misericordia está en caso acusativo, entonces es el objeto directo del verbo exaltar. Entonces, el sujeto de esta oración, que la oración es exalta a la misericordia, el sujeto es un sujeto que ya se mencionó arriba en la ley. Entonces, la ley es la que exalta la misericordia por sobre el juicio. ¿Cuál ley? La ley de la libertad. La ley de la libertad exalta a la misericordia. Ahora, eso, te- eso lo sabemos porque misericordia está en ese caso acusativo, pero en
el texto recibido y en, ¿cómo se llama? En Nestle Aland, la misericordia aparece en caso nominativo. Entonces, como ese caso nominativo está presente, perdón, solo quiero colorar bien esto antes de seguir. Ahí está, cheque. Entonces, si la misericordia está en caso nominativo, eso lo hace el sujeto de esta oración, el sujeto del verbo exalta. Por eso, las otras versiones dicen, la misericordia es exaltada o se exalta por sobre el juicio. Entonces, es ella, la misericordia es la que se está exaltando por sobre el juicio. Pero como no está en caso nominativo, sino que realmente está en caso, bueno, ahorita no me acuerdo si es acusativo o dativo, pero no está en nominativo. Entonces viene a ser el objeto directo, no el sujeto. Entonces, el versículo 12 y 13 deberían de leerse: hablen y actúen como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no muestra misericordia. Esa ley exalta a la misericordia por sobre el juicio. Esa ley exalta la misericordia por sobre el juicio. Ahora vamos a ver el 2.13, cómo aparece aquí en las versiones. Referencia al momento de traducir. Es la ley la que exalta a la misericordia por sobre el juicio, porque esa ley de la libertad es amarás al prójimo como a ti mismo. Esa ley exalta. Entonces, si yo practico la misericordia, claro, voy a ser tomado de forma misericordiosa en el juicio. Es una pequeña diferencia. Alguien podría decir, no, pero eso es muy enredado, no lo entiendo. No se preocupen, estamos hablando del texto griego, como texto griego presenta algunas diferencias que pueden o no impactar el texto. Ahora aquí venimos a este versículo 14, que es cuando habla ya de la fe sin obras. ¿Cuál es el beneficio, hermano mío, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Y aquí es otro asunto de tiene versus tuviera, ¿verdad? Pero como no impacta a las traducciones, no lo va. Ah, no, como no, sí, sí, sí impacta. Entonces aquí tiene es la variante de la familia. Y en el griego ese tiene sale como tuviera en parte de los manuscritos de la familia, pero no son la mayoría. Y así es como está en el texto recibido y Nestlé Aland Sociedad Bíblicas Unidas. Pero en las traducciones no aparece de esa forma. Sin embargo, el que lo lee en el griego, ese tiene es algo real, no es hipotético. O sea, ¿cuál es el beneficio, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra? O sea, es real, no tiene obras. Si está en subjuntivo y no tuviera obras, es así como algo más flojo, ¿verdad? Entonces, afecta al momento de la comprensión, del énfasis. Seguimos en la lectura. ¿Acaso podrá la fe salvarlo? Y, que hay otra diferencia.
Este I está omitido en las versiones modernas. Y si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del alimento diario, y alguno de entre ustedes dice, vayan en paz, caliéntense, sean saciados, pero ustedes no les dan las cosas necesarias para el cuerpo, ¿cuál es el beneficio? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta estando sola. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Estas tres diferencias impactan el texto. Voy a colocar acá, esto ya lo platicamos en el video anterior hasta la saciedad, que en lugar de por, las versiones modernas dice sin, y eso provoca un sinsentido, porque le está diciendo el interlocutor, tú tienes fe y yo tengo obras. El interlocutor le está diciendo que él tiene obras. ¿Cómo es que Jacobo dice, muéstrame tu fe sin tus obras? Es que él está diciendo que tiene obras. Bien, pero eso lo pueden ver en el video pasado. ¿Crees tú que Dios es uno? Bien haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Pero tienes que saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Esta muerta es la variante de la familia y del 98.2% de los manuscritos y del códice sinaítico, pero es estéril, es la variante escogida por eh, la crítica textual, porque es la variante que aparece en el Vaticano. Sin embargo, aquí, una vez más, el Vaticano y el sinaítico están en desacuerdo. Vamos a seguir. Yo creo que bien terminamos el capítulo 2 dentro de un tiempo razonable. ¿No fue Abraham nuestro padre justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Puedes ver que la fe trabajaba en conjunto con sus obras y la fe fue perfeccionada por las obras. Y fue cumplida la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso está en Génesis 15:6. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que una persona es justificada por obras y no solo por fe. Hay una pequeña diferencia que la familia tiene, pues, junto con el 87.5% de los manuscritos, pero el texto crítico no pone el pues ahí. Versículo 5. Y de la misma manera no fue Rahab la prostituta justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y vamos a terminar acá. Entonces, solo quiero que vean, eh, que tengan un panorama de todo lo que está en amarillo aquí a mi izquierda en el texto, es a donde hay algún problemita con el texto. ¿Sí? Entonces, pueden ser que individualmente sean variantes pequeñas. Sin embargo, ya al comenzar a sumar, al comenzar a estudiar en serio, vemos que sí impacta el texto. La voy a contar. Uno, dos, perdón. Uno, a ver, aquí esta no la marqué con amarillito, vamos a marcarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Creo que conté mal una ahí. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces, ¿en cuántos versículos? En, di- en 27 versículos del capítulo 1
más 26 del capítulo 2. Vamos a ver. 27 más 26 son 53. Entonces, en 53 versículos hay 24 diferencias entre el texto de la familia, que es usualmente el texto del texto recibido, entre el texto de la familia y usualmente el texto recibido versus las versiones modernas. Y eso lo hace aproximadamente una, una variante, más o menos una variante cada 2 versículos. ¿Qué les parece? Hay una diferencia cada 2 versículos entre, digamos, la Biblia de las Américas y la palabra preservada. Hay una diferencia cada 2 versículos entre el texto que tradujo la NBI y la palabra preservada. Usualmente las Reina Valera se van con lo que está escrito en la palabra preservada. Entonces, usualmente estas diferencias son entre las versiones modernas y el resto de las traducciones. Ahora, eh, debido a que la crítica textual escoge o la variante más corta, como pudieron ver de aquel montón de omisiones, o la variante más difícil, como pudieron ver, como la palabra sabes o saben en lugar de entonces, eso crea un texto, obviamente, corto y difícil. Difícil de traducir y de interpretar. Entonces, los traductores literales, como por ejemplo los de la Biblia de las Américas, tienen que meterles palabras en cursivas para hacer entender lo que ellos creen que ese texto difícil que han escogido está diciendo, ¿verdad? Eh, Ahora, fuera de la Biblia de las Américas, el resto de las versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la traducción en lenguaje actual, etcétera. Todas las demás no son literales, no ponen cursivas. Entonces lo que hacen es que agarran la plancha y planchan el texto. Ellos traducen primero literalmente y eso lo ponen por equivalencia dinámica, le cambian la literalidad y lo ponen en frases como que dan a entender lo que ellos creen que el texto griego está queriendo dar a entender. Entonces, esas pequeñas diferencias no aparecen tanto, quedan como escondidas en la traducción al español. Pero si ustedes son de las personas que dicen, no, yo creo que la palabra de Dios fue inspirada verbal y plenariamente. O sea, que toda la palabra es inspirada, no solo partes, toda, y que cada palabrita fue inspirada porque es verbal, cada palabrita fue inspirada. Si ustedes creen eso, les va a gustar el asunto este de la familia 35 y la palabra preservada, porque ahí en mi traducción coloco arriba la, la traducción al español y abajo, como pudieron ver, las diferencias, solo que en este caso se los tiré como otro documento de Word en el lado de la página para que, pero todas las diferencias, todas las variantes que vimos aparecen en mi traducción en la porción inferior del texto. Si ustedes quieren esa traducción, yo se las puedo enviar una copia gratis en PDF. Solo me escriben a eduardoflores.ugc@yahoo.com y yo con gusto se las envío. UGC sería U de uva, G de gato y C de casa. Entonces, para concluir, y vamos a seguir en este ejercicio solo para que se percaten de qué tan afectado está el texto que ustedes estudian y que ustedes leen. Para concluir, hasta ahorita hay una variante cada 2 versículos.
cada dos versículos hay una afectación del texto, cada dos versículos. Sin embargo, esto no es aparente al momento que uno compara las traducciones. Y de ahí la importancia de tener un listado de las diferencias entre unos textos griegos y otros textos griegos para lograr tener cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir. El mensaje está codificado dentro de un código el código es el, el lenguaje griego, koiné. Entonces, ese es el código. Pero el código también es la sucesión de palabritas, que es lo que los copistas copiaban. Entonces, cualquier error en ese código produce un poquito de diferencia, ¿verdad? En el paso de los siglos, hubieron ciertos errores a mano, pero usualmente si uno usa lo que dice la mayoría, pues uno tiene un 90-98% de exactitud en el texto, pero hay momentos cuando hubieron errores que se copiaron en la mayoría. Entonces ahí es cuando tenemos que irnos mejor por cuál es la mejor línea de transmisión textual, es decir, cuál es la que en el curso de los años, de los siglos, se mantuvo intacta por así decirlo. Así que mis hermanos, no se me cansen, por favor. Vamos a seguir, tenemos que seguir, estamos estudiando la palabra de Dios. Yo espero que esto sea para su edificación y bueno, vamos a ver en el próximo video, quedan 3 capítulos más, que es el capítulo 3, 4 y 5. Eh, Vamos a ver si vamos, ya que conocimos la mecánica de todo este asunto, a ver si vamos un poquito más rápido, ¿verdad? Para verlos en los siguientes 3 capítulos en el próximo video y después regresar a leer la palabra de Dios, a leer toda la epístola e irla explicando un poco mejor para entender qué es eso de que la fe sin obras es muerta. Así que quédense con nosotros. Los próximos videos los invitamos a que visiten el resto del canal y no se olviden de dar like y bueno, de orar por nosotros, por el ministerio. Y bendiciones. Que pasen un bonito día.